El objetivo era gestionar un club desde la base y descubrir talento. ¿Qué supuso para ti que en ese primer año automáticamente se lograse el ascenso? Hombre, ir al Heliodoro Rodríguez y ganarle ahí al Tenerife el ascenso, hostia, el Sporting Maonés, ¿eh? ¿Qué pasa? Que llegamos aquí al aeropuerto de Menorca y habían 14 personas. Que no nos hemos de olvidar, y esto se puede decir porque sí, aportaste más de 1 millón de euros. Me dolió muchísimo más el trago. La traición siempre viene del más cercano. O sea, era lo fácil, alinearse con el menorquín, criticar al catalán. Como mínimo han de reconocer que estuvieron ganándose la vida porque Paco se agarra por el dinero. Esta es la realidad. No sé si es el podcast más fácil o más difícil que he hecho hasta ahora, porque aquí, desde el campo municipal de Vintaufa, viví algunos de los días más intensos y difíciles de mi vida. Yo y muchos de los aficionados y socios del Sporting Maonés. Aquí celebramos, gritamos, soñamos, pero también aquí perdimos mucho más de lo que la gente se puede llegar a imaginar. Este campo guarda risas y abrazos, pero también silencios y lágrimas. 13 años después, 13, no lo había hecho antes, vuelvo y lo hago con Paco Segarra, expresidente, amigo, hermano en la victoria y en la derrota. Vivimos muchísimas de las cosas que luego os contaremos y al final, al cabo del tiempo, nos ha permitido poder volver hoy y contaros muchas de esas cosas. Al final, volvemos no para abrir heridas del pasado, sino más bien para cerrarlas, porque lo merecemos, porque esta historia no es solo de fútbol, es de luchar, de trabajar y de pagar un precio que va más allá del dinero. Paco, gracias por volver conmigo, por atreverte a contar, que lo harás, lo haremos, todo lo que pasó y todo lo que dolió, sin anestesia y sin guiones. Bienvenido a Charlas que Inspiran. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la presentación presentación emotiva. Y bueno, te iba a decir que yo pensaba que no volvería a pisar este césped que por lo que tanto luchamos, pero bueno, la vida pasa, las cosas pasan y el tiempo no es que lo cure todo, pero bueno, de alguna forma lo aplana un poco, ¿no? Entonces, cuando me dijiste esta posibilidad, encantado de venir y charlar un rato contigo. Gracias, de verdad. Yo, antes de empezar a hablar del Sporting Maonés, que lo haremos largo y tendido, me gustaría irme aún un poco más atrás y que nos contaras quién era ese joven catalán, lateral derecho, que jugaba en el FC Barcelona y que llegó a entrenar alguna vez con el gran Diego Armando Maradona. Bueno, a ver, yo era un jugador, desde un punto de vista futbolístico, era un jugador modesto, con expectativas, pero jugador modesto. Cuando hablas del nivel con los que yo compartía el día a día, ¿no? Seguramente tuve alguna posibilidad de llegar al primer equipo del Barcelona. De hecho, estuve un año con ficha federativa del primer equipo. He de decir que las lesiones no me ayudaron demasiado. De hecho, tuve bastante mala suerte y tuve que dejarlo a los 25 años. No había hecho 26 todavía, o sea que estaba en el punto mejor de mi carrera, ¿no? Pero desde un punto de vista futbolístico era un jugador normal, pues un chaval joven con muchas ganas de triunfar, como todos, y que las circunstancias hicieron que me limitaran mucho físicamente. Entonces, bueno, salí de Barcelona, me fui a Vigo y después fui a Granada, pero ya en Granada ya fue la última lesión y tuve que dejarlo porque el médico ya me dijo que si no acabaría con una cojera definitiva, ¿no? Entonces, pero bueno, ya que dices, has hecho la presentación hablando del monstruo número uno del fútbol, para mí es un honor poder decir que he podido compartir cancha con él, sí. Espectacular. ¿Y qué te enseña el deporte de élite al que rozaste o tocaste y para qué no te prepara, al menos en aquella época que tú eras futbolista? Bueno, a ver, el deporte en general forma
forma. No hace falta que sea de élite. El deporte en general forma. El consejo que yo daría a todo el mundo es que hiciera deporte. Y tanto mis hijos como los hijos de cualquier amigo, cuando me preguntan, ¿por qué? Porque te ayuda, te enseña a compartir, que eso es muy importante, aunque sean deportes individuales, porque los deportes individuales también van alrededor de una familia, alrededor de un staff, alrededor de unos entrenadores y todo ese equipo al final, ¿no? Entonces, yo el deporte, desde un punto de vista de formación, lo aconsejo siempre, y lo que sí digo es que no sea lo único que tengan que hacer. O sea, es muy importante, pero que no es lo único, porque la vida es mucho más. Y entonces, cuando llegas a la élite del fútbol, en este caso el mío, o de cualquier otro deporte, hemos de entender que esa élite es muy corta en el tiempo y que después queda mucha vida por delante y no te puedes... Yo creo que nadie se debería permitir el lujo de decir que lo único que ha hecho ha sido jugar al fútbol, o jugar al tenis, o jugar al básquet, ¿no? Yo creo que tiene que haber algo más. Eso es una suerte poder dedicarte a eso, porque solo lo hacemos o lo hemos hecho unos privilegiados y ahora lo siguen haciendo los privilegiados, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, el deporte lo que me ha enseñado es, pues eso, a compartir victorias y derrotas. Sobre todo te enseña a aceptar la derrota, pero no la derrota de los domingos o de los partidos, la derrota del día a día, porque el deporte es competición. Cuando más subes de nivel, mucho más, cuando llegas a la élite, muchísimo más. Y tu enemigo no es el que lleva otra camiseta, tu enemigo a veces es tu compañero, que tiene que jugar en tu lugar, ¿no? Entonces eso es muy difícil de llevar, pero te enseña mucho, enseña mucho. Y eso es lo que a mí personalmente, lo positivo que me llevo, ¿no? ¿Y cómo viviste? Porque si el tránsito de finalizar una carrera deportiva, que como bien dices es corta, y luego hay una reinserción al mercado laboral, empresarial, emprendedor, pero en tu caso aún más pronto, porque viene forzada de unas lesiones en rodilla y demás que te lastraron tu carrera. ¿Cómo viviste psicológicamente el parar de poder jugar a fútbol y tener que buscarte de nuevo la vida, porque el fútbol ya no era un camino, más allá de lo que te gustaba, de sustento económico, ¿no? A ver, lo viví más o menos bien, porque también es muy importante tener una familia al lado tuyo que esté estructurada y que haya cariño y que haya estima y que te cuiden, ¿no? Pero, hostia, es un paso que hay que tener muy en cuenta. Y es un paso que yo aconsejaría que todo el mundo, independientemente si tienen que dejar la carrera deportiva por una lesión precipitadamente o acabarla cuando acabe su capacidad física, que hoy en día cada vez es más larga, porque tenemos ahí casos que están con 40 años jugando, que hace 20 años era impensable. Sí, sí. Siempre hay un día después. Y ese día después has de estar preparado. Entonces, yo personalmente no lo pasé bien, porque yo tenía 25 años. Con 25 años estás desorientado. Yo había dejado 2 carreras por en medio que no acabé porque me dediqué al fútbol, que eso es por eso decía lo que he aprendido. Y luego, claro, con 25 años te llega la vida real, ¿no? Y te encuentras con los riesgos que supone tener una vida normal, que es empezar a conocer cosas que no habías o que no tenías habituado compartir, como salir por las noches y cosas así que te pierdes porque tienes 25 años. Entonces no tienes ninguna formación, la tienes, pero no suficiente como para poder encarrilar tu vida. Y entonces yo estuve desorientado bastantes años, yo te diría, hasta que, bueno, por circunstancias me dieron una oportunidad a nivel laboral, creo que la supe aprovechar, que era el sector inmobiliario. Uh-huh. Y ahí empecé, ¿no? Y tuve suerte, ¿no? De ir a parar a una empresa que me enseñó lo que tenía que enseñarme y yo dedicarme y meterle muchas horas, ¿no? Pero la experiencia del día después es una experiencia que también hay que trabajar, que yo aconsejaría que sobre todo en los clubs se trabajara eso también, o sea, claro, a nivel emocional.
Te voy a explicar una anécdota porque es la que yo viví y la que me hizo que en la cabeza me diera un golpe importante, ¿no? Yo en el Barcelona estuve 9 temporadas. Yo empecé con 14 años y me fui con 23. Conocía a todo el mundo, porque además yo tengo un taranná, o sea, tengo una manera de ser que, bueno... Que es fácil hacerte... Que es fácil. Entonces conocía a todo el mundo. Me fui a Vigo, no, miento, no me renovaron porque tenía una lesión y el señor Núñez decidió que no me tenía que renovar y me parece, bueno, respetable. Sí, eso ya hablar, otro episodio. Sí, es otro episodio. Pero sí que es cierto que bueno, me quedé sin equipo pues, de un día para otro y además teniendo en cuenta que mi único equipo había sido el Barcelona. O sea, claro. Yo empecé a jugar a fútbol con 14 años o con 13 en el Barcelona y a los 23 me iba de un club de los grandes sin tener otra experiencia en ningún sitio. Claro. Entonces, recuerdo que empezó la pretemporada del Barcelona Atlético ese año y yo no tenía equipo. Y fui a saludarles y fui al vestuario y era un desconocido. Me conocían, pero no era uno de los suyos. Claro. Yo llevaba 13 años, o sea, llevaba 9 años abriendo la puerta sin llamar. Y aquel día tuve que llamar a la puerta. Y esa sensación de decir, hostia, no pertenezco a nadie, es muy dura. Fue un choque, ¿no? Es muy dura. Y es de las cosas que yo ahora, que estamos también con el tema del deporte, me dedico un poco al tema de la asesoría y tal, intento que la gente se prepare para eso también, ¿no? Porque según cómo te coge desde un punto de vista emocional, si te hace más daño de lo que debería, te puede hundir, ¿no? Te puede hundir. Y eso, tenemos muchos casos de esos, ¿no? De gente que ha llegado a la élite y al día siguiente no es nadie y se dan cuenta. Y tienen que llamar a la puerta también, aunque seas campeón olímpico, y tienes que llamar a la puerta. Y yo creo que eso has de estar preparado. Si no estás preparado, pueden pasar cosas que pasan. Claro, es como una jubilación prematura, ¿no? Ese cambio Exacto. de vida total y absoluto. Para Paco Segarra, ¿qué suponía Menorca? Cuando te hablaban de Menorca, pero no cuando eras el presidente, sino antes de empezar tu aventura en el Sporting Maonés, cuando te decían Menorca, ¿qué te venía a la mente? No, a mí Menorca me venía como una isla idílica, con unas playas extraordinarias, con un clima extraordinario, con una gente súper agradable y para mí era paz. Entonces yo ya hacía años que venía. Cuando era joven había venido un verano con amigos, con exjugadores, bueno, con jugadores que ahora son ex, pero en su momento eran jugadores. Habíamos ido a Ciudadela, habíamos estado aquí en Mahón también algún año. Menorca me suponía eso. Luego con la familia empecé a venir y veníamos bastante a menudo porque teníamos una casa y tal. A mí Menorca me suponía bueno, pues eso, un lugar para desconectar. Era una buena noticia siempre. Sí, era una buena noticia. Genial. Y ahora ya sí, entramos en el año 2008. En el año 2008 el Sporting Maonés finalizaba, club, para aquellos que no recuerden o no supiesen quién era el Sporting Maonés, club fundado en 1974, nació de manera, digamos que complicada, de una fusión entre el Menorca y la Unión, dos clubes de Mahón, los más longevos, pero que a su vez después de esa fusión mantuvieron el club en liza, algo bastante extraño ya en su concepto, y el Sporting siempre fue de alguna manera el patito feo de la ciudad que intentó aunar a una afición que siempre lo tuvo muy cuesta arriba. En el 2008, cuarto y último año de mandato del hoy fallecido Antonio Gomila, constructor relevante en la isla de Menorca, finalizaba su mandato y no quería continuar bajo la presidencia de un club que había tenido una trayectoria en esos últimos 4 años correcta en tercera división, pero sin grandes alardes, salvo el primer año que intentaron subir a segunda división B. En ese momento se abre un proceso electoral donde parece que habría un vacío de continuidad porque no se postulaba nadie, y de repente apareció en las portadas de los periódicos de la isla un nombre que hasta entonces a nadie le sonaba absolutamente nada, que era Paco Segarra. ¿Cómo te llegan a ofrecer, Paco, la posibilidad de presidir el Sporting Maonés y por qué le dices que sí a este proyecto en Menorca? Bueno, o sea, es complicado, es curioso, no sé cómo calificarlo. Se ponen en contacto conmigo, no sé bien por qué.
realmente me falla la memoria o el motivo nunca lo he sabido, ¿no? Pero se pusieron en contacto conmigo, me enteré, no, o quizás yo leí en la prensa que había un vacío, que había una posibilidad. Yo, la verdad es que desde que dejé el fútbol con 25 años, siempre me quedó la espinita porque cuando lo dejé, entonces no volví a pisar un campo de fútbol en la vida hasta que no llegué aquí. O sea, me pasé bien, pues yo qué sé, igual 14, 15 años sin pisar un campo de fútbol, ¿no? Porque me quedé traumatizado y porque hoy todavía a día de hoy sueño con fútbol, porque me quedé, es que se me cortó de raíz y las ilusiones, entonces me dejó un poco de trauma. Entonces yo tenía siempre la ilusión con mi amigo Mati Borsot de algún día, bueno, llevar a cabo un proyecto deportivo basado en la formación y desde un punto de vista bastante romántico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como lo leí en prensa esto, y no sé cómo fue realmente el tema, supongo que me puse en contacto con el club y alguien me dijo que sí, que estaba vacante o que es lo que tenía que hacer, no recuerdo bien. El caso es que bueno, me pareció una cosa interesante, no lo tenía claro, y entonces a Barcelona vino a verme un señor, que es un señor que prefiero olvidar, porque no es señor, y porque no se merece que le digan ni su nombre. Y bueno, y me dijo que vino a conocerme. Vino a conocerme enviado por otro señor que ahora tampoco no está aquí, ni está en ningún sitio porque ha fallecido. Y venía manipulado, porque esto es la historia de tal como ha venido, con la intención de convencerme de que había muchas posibilidades de que esto tirara adelante, y que era un club con un proyecto ¿cómo te diría?, de optimización de los recursos muy interesante, a nivel de posibilidades de un campo, 2 campos nuevos, a nivel de montar una especie de centros comerciales. Yo no lo hacía, evidentemente, por eso, porque ni me hacía falta, ni entendía, ni quería, pero entendía que si cogía un club con las posibilidades de recursos, hombre, pues sería mucho más fácil llevar el proyecto adelante. Y ese es un poco el motivo por el cual empiezo a animarme. Luego pregunté qué suponía, desde un punto de vista de aportación económica, el club, y me dijo una cantidad. Y esa cantidad a mí me pareció muy asumible. Entonces dije, bueno, es un proyecto que lo voy a hacer con un amigo, me lo puedo permitir, vamos a ver qué pasa. Entonces, entonces vinimos aquí, no se presentó nadie más, y empezamos con esta historia. Fue así, más o menos fue así. ¿Qué ocurre? Que vine engañado. O sea, aquí alguien con todo el derecho, ahora que lo veo, y con toda la razón ahora que lo veo con el tiempo, alguien me había dicho que era un bobo, ¿no? Salió incluso en prensa y la verdad es que no sé si bobo o ingenuo, ¿no? Pero es que me daba igual, porque yo venía a lo que venía y venía a intentar hacer una cosa que fuera interesante a nivel deportivo, ¿no? Y sí, fui un ingenuo porque la cantidad que me había dicho en su origen el primer año ya la multiplicamos por 3. Entonces, a ver, yo ya estaba metido dentro del lío y seguimos, ¿no? Pero el origen es un poco el engaño. Quizás también te he de decir que como tampoco le di demasiada importancia al tema económico, no me preocupé de analizar bien los números, que eso es, claro, es lo que debería haber hecho, ¿no? Porque claro, si en los números me dicen que hay patrocinadores por valor de 2 o de 10 y resulta que esos patrocinadores están vinculados directamente con la persona que ha enviado para convencerme, y en el momento que entro yo, esos patrocinadores desaparecen, hombre, los números son esos, pero es un engaño, esa es la realidad. Entonces lo que pasa es que luego ya metido en el baile de tiras, ¿no? Y porque me apasiona lo que estaba haciendo, ¿no? Pero el origen de esto es un engaño. El origen es un engaño. Cuidado, con todo, y a ver, con convencimiento de quererlo hacer yo, el proyecto, claro. Pero si hablamos de temas económicos, que va todo vinculado, el origen es un engaño. Porque quizá, yo creo que incluso hasta hoy, si hablases con gente, socios, aficionados del entorno Sporting, aún hoy la gente no tendría muy claro precisamente el motivo del por qué un señor catalán sin
teórico pasado en Menorca o en el club, más allá de veranear como tantas otras personas lo hacen aquí en la isla, asumiría quizá un proyecto tan romántico, porque el fútbol no deja de ser deficitario. El Sporting Maonés, a lo largo de su historia, ha sido siempre un cúmulo de deudas y de aportaciones de los presidentes o de sus juntas directivas. Aquí históricamente se ha pasado muy mal. Yo lo he visto incluso en mi casa. Yo era el niño pequeño que corría por este campo con mi padre siendo dirigente y avalando, firmando pólizas para garantizar los pagos necesarios para este club, y esto se ha repetido con una gran cantidad de dirigentes y de presidentes, con lo cual no hay nada que sacar a nivel de rendimiento económico positivo, al menos, de un club como el Sporting Maonés, con lo cual, de alguna manera, creo que no puede entenderse de otra manera más que lo que bien decías, ese proyecto deportivo romántico quizá, en un lugar que te gustaba y apasionaba como era Menorca, y quizá el espaldarazo final fue esa información distorsionada de lo que podía haber sido el club hasta esa fecha, ¿no? Sí, sí. También es cierto que yo tengo el convencimiento de que cuando haces las cosas bien, generalmente arrastras. Claro. Y arrastras cosas positivas. Y bueno, al final, si haces las cosas bien desde un punto de vista formativo, yo el recorrido que tenía era un recorrido era largo recorrido. Claro. Porque además yo creo que desde un punto de vista profesional, independientemente del tema económico, es impecable el trabajo que se hizo, impecable, o sea, sorprendentemente impecable, porque venimos aquí y el primer año ya subimos a segunda B, con lo cual, desde un punto de vista deportivo, poco nos tenían que enseñar, o sea, venimos ya enseñados y venimos y demostramos desde el primer momento que sabíamos lo que hacíamos con el tema deportivo, ¿no? Con lo cual... Era quizá ese, y perdona que te corte, cuando uno firma y se da cuenta de que estoy firmando el papelito que dice delante de la federación que soy el presidente y delante de los socios, ¿era ese quizá el sueño de Paco Segarra? ¿Un hipotético ascenso, un crecimiento del club? ¿O en qué soñabas en ese momento? No, yo soñaba... ¿Había algún objetivo muy inmediato? El objetivo era gestionar un club desde la base y... Hostia, y a poder ser descubrir talento. ¿Vale? Eso es un poco lo que... Porque además, yo creía que la mejor manera que podíamos tener de mantener el proyecto era, si descubríamos talento en Menorca, el talento nos reportaría ingresos. Okay. Con lo cual, pero claro, eso es un trabajo, no se hace en un año, es un trabajo de a lo mejor primero 4 años y los siguientes 4 años hacerlo bien, claro, ¿no? No hacerlo bien, o sea, conseguir a lo mejor alguna cosa. De hecho, yo creo que hay jugadores como Pedro Capó, como Rubén Carreras, que salieron de aquí y han hecho carrera, ¿no? La idea nuestra era trabajar bien, con ese objetivo, ¿no? Si al final el club es propietario de buenos jugadores, tarde o temprano esos buenos jugadores querrán buscar nuevos proyectos. Seguro que si son buenos jugadores vendrá algún club que los querrá, y solo por los derechos de formación o solo por las cláusulas que se puedan tener, habrá un retorno. Yo confiaba más en eso, ¿no? Lo que pasa que para llegar a eso, pues bueno, había que pasar una serie de etapas que no llegamos a tiempo. Volviendo a ese inicio de verano del 2008, que fue ajetreadísimo y de auténtica locura, aterrizas, lo apuntabas antes, con el bueno de Matías Borsot, director deportivo, hoy amigo de todos nosotros, con Marta Pujadas, también amiga y que la acompañaba de vez en cuando, el bueno de Pere Escobar, que cruzamos además el puerto de Mahón para celebrar ese ascenso, sí. No lo he hecho nunca más, y también gente como Alfredo Tifón, tu propio hermano y demás. ¿Por qué era tan importante que en tu equipo estuviese ese grupo de personas? Bueno, pues porque yo los proyectos los baso en la confianza. Entonces, aquí, con todo el respeto y con todo el cariño, no conocía a nadie. Claro. Encantado de haberte conocido a ti, porque ahora empezaría contigo, está clarísimo, ¿no? Pero en su momento no te conocía lo suficiente y necesitaba tener ¿cómo es el recolzamiento? El apoyo, el ¿no? apoyo, ¿no? De tu gente de mis amigos, sí. De mis amigos que de alguna forma me acompañarán en este proyecto, ¿no? ¿Y cómo viviste esa unión? Porque claro, al final
de alguna manera se mantuvo una parte de esa junta directiva del anterior mandato, algunos incluso históricos, con pasado como presidente y en diferentes épocas, un grupo de trabajadores en el cual me incluyo que mantuve esa continuidad porque me apetecía, porque me gustaba lo que hacía, me identificaba con el club y creo que venía un proyecto muy bonito, y si nos podíamos dedicar profesionalmente a aquello que te gusta, que es un poco lo que tú decías en su momento con el fútbol sobre el campo, en este caso sobre la gestión. ¿Cómo viviste ese engranaje entre tu gente, unirte a una junta directiva y a la gente de la isla? Bueno, a ver, primero había que llegar a aterrizar y analizar un poco cuál era el escenario. Fue relativamente fácil porque a la hora de la verdad, a la hora de tomar decisiones importantes, hay poca gente que se moje. Entonces, cuando hay alguien que tiene esa posibilidad, esa capacidad para tirar adelante esa iniciativa, el resto va al rebufo. Entonces, aquí todo el mundo iba al rebufo. Entre otras cosas porque, claro, por mucho que se diga y por mucho que se critique, la realidad del club todo el mundo la conoce. O sea, el origen del club sabemos cuál es, y bueno, y no solo hay que verlo ahora, ¿no? O sea, al final estamos donde estábamos hace 13 años. O sea, era un equipo de regional, ¿no? Con lo cual, cuando hablábamos de presupuestos de los que hablábamos, todo el mundo, vamos, estoy convencido que estaba seguro de que no había suficientes recursos. Eso está claro. Quiero decir, y esos recursos salían de algún sitio. Como salían de donde salían, yo creo que estaban en el derecho, como mínimo, de marcar el paso. Entonces, mientras las cosas iban bien, fue muy fácil. Y al principio todos son aplausos y todos son abrazos, con lo cual fue fácil, fue fácil. También es cierto que la gente que venía conmigo son gente muy preparada, con lo cual difícilmente podían recriminar nada. Y también es cierto que la gente que me encontré era muy buena gente, con lo cual que estuve muy cómodo mientras las cosas fueron bien, ¿no? Entonces fue fácil. De ahí tengo buenos recuerdos. Y en esos primeros días, cuando empezaste ya un poco, bueno, vamos a abrir un poco las oficinas, vamos a abrirle un poco el hígado a este club, ¿qué te sorprendió más para bien y para mal de lo que te fuiste encontrando en esos primeros meses de presidencia? A ver, para bien, la verdad, para bien me encontré que el clima era bueno. El clima era bueno. Yo estaba cómodo. Yo estaba muy cómodo y me sentía valorado, me sentía querido. Y bueno, incluso más de lo que seguramente merecía, porque al fin y al cabo yo era aunque era la cabeza visible, era uno más de una gente, un grupo de personas que estaban trabajando, entre ellos Mati Morsot, que hizo un trabajo deportivo extraordinario, con lo cual yo era el que aportaba el capital, pero bueno, aparte de eso, y dejaba trabajar, que también es importante eso, ¿no? Yo me sentía querido, eso es lo más positivo, ¿no? Lo peor que me fui dando cuenta es que representábamos a muy poca gente. Y yo me acuerdo que tuve un día tenía una reunión de trabajo con Sandro Rosell, y en su despacho en Barcelona, y me decía... Expresidente del Barça. Y expresidente del Barça, sí. Y me decía Paco, el poder de un club es el número que tiene de abonados. Por eso el Barça es grande. Claro, él me lo dijo hablando de su Barça, ¿no? Pero yo en aquel momento pensaba en mi Sporting, ¿no? Y pensé, si es así... Somos muy pequeños. No somos nadie. No somos nadie. O sea, es que un club de petanca de jubilados tiene más abonados que nosotros. ¿Qué pasa? ¿Fue un inconveniente para mí? No, porque de alguna manera, como mi proyecto, repito, era sobre todo romántico y con ganas de hacerlo bien, yo iba más allá. Y yo pensaba, si nosotros somos capaces de hacer un buen fútbol, la gente seremos capaces de arrastrar gente. Porque a la gente que le guste el fútbol se verá identificada con ese tipo de juego y vendrán. Yo no contaba que la gente de la Unión, aunque subiéramos a primera, no vendría. Ni que el equipo del Menorca, la gente del Menorca, aunque subiéramos a primera división, no vendría. Claro, ya no hablo ni de Ciudadela, ni de Mercadal, ya no hablo de esto. Entonces, en todo caso, vendrían a animar al otro equipo, ¿no? Claro, es que así, claro, eso es muy complicado. Entonces, de eso sí que eso no me di cuenta el primer día, me di cuenta el primer año, ¿eh? La primera temporada sí que me di cuenta de eso. Y fue una pena, pero yo seguía insistiendo
en que si conseguíamos unir las fuerzas, podríamos tener un equipo, como teníamos en el básquet, que había un equipo representativo de Menorca, se podría conseguir lo mismo con un equipo representativo de fútbol en Menorca, como se podría conseguir del vóley, porque se podría conseguir de cualquier deporte que se quiera hacer en Menorca, porque en Menorca, a nivel de infraestructuras, no he conocido un lugar igual. O sea, no he visto nada igual en la vida. De hecho, vine una vez a hablar con el Consell d'Esports en Mahón, y vine con Valero Rivera. Y Valero Rivera, hombre, no hace falta presentarlo, no hace falta decir quién es. El mejor entrenador desde un punto de vista de títulos que ha tenido el balonmano español y yo diría que mundial. Y me dijo, Paco, no he visto nada igual, no hay parangón, es que es bestial lo que he visto. He ido a San Luis y he visto un pabellón, he visto un campo de fútbol, he visto no sé cuánto. He ido a Mahón y he visto 2 o 3 pabellones, 2 o 3 campos de fútbol. He ido a Mercadal y es brutal, aquí se podría hacer un trabajo extraordinario. Y con esa idea yo seguí. Claro que yo fui con Valero Rivera y ni me atendieron, o sea, no me hicieron ni caso. Con lo cual, claro, nos fuimos allí pensando, Valero, pues bueno, ya Welcome to Menorca, ¿no? Te lo quería enseñar por si te arrastraba, pero no lo arrastré, evidentemente que no lo arrastré y ahí quedó, ¿no? Pero era una cosa más, ¿no? De lo que me encontré, de lo negativo en este caso, ¿no? Y entonces, era muy complicado. Así era muy complicado, pero bueno, había que seguir. Había que seguir básicamente porque además el enemigo mayor que yo tengo soy yo mismo, ¿no? Entonces yo cuando me comprometo, cuando digo adelante, ya lo he pensado y tiro adelante, y pase lo que pase. Hasta que pude. Llegó un momento que no pude más. ¿Y cuál recuerdas que fue tu primera gran decisión como presidente? Es decir, esto hay que hacerlo así, más allá de cambiar el color de los pantalones con el tiempo, sí, más allá de poner Menorca para hacer quizá esa bandera que lo hicimos durante la época del playoff y la fase final de la liga, de intentar un poco globalizar más aquello que Menorca, y te diste rápido muy cuenta que la idiosincrasia de la isla hacía que estuviésemos más perdidos entre riñas de clubes de Mahón y que al final tuvieses que ir a buscar el filial a Ciutadella, como ocurrió con el Peña Ciutadella, porque todos los de aquí no querían saber nada esto ya no me acordaba. Del Sporting mahonés. De esto no me acordaba, sí. Con lo cual, ¿cuál recuerdas que fue esa decisión que a lo mejor...? Es que no sé, ahora mismo no, es que... ¿Sabes qué pasa? Que han pasado muchos años, 17, del 2008, han pasado muchos años y pasaron muchas cosas. Entonces, por ejemplo, esto del Peña Ciutadella no me acordaba, es verdad, que fuimos a buscar el gran trabajo de Tobal Tudrí en su día con el Peña, con la cantera, en aquel entonces en División de Honor y haciendo un trabajo muy, muy, muy bueno. Claro, por eso digo que al final pasaron demasiadas cosas. Entonces, como cuando llegó el último momento, intenté hacer como una limpieza mental, porque cada uno ha sabido lo que ha pasado, ¿no? Entonces llegó un momento que era demasiada información tóxica para mí y hice una limpieza. Entonces, seguramente me he perdido muchas cosas ya. Entonces, decisión así importante, no sé qué decirte. Yo creo que la distancia tuvo su parte positiva, entonces, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que lo más importante que hicimos era ir acompañado de la gente que vine. O sea, eso es... Lo decías antes, pasaron cosas muy rápido. De hecho, el primer año, y después de una fase de ascenso espectacular en Mutilva, en Burgos, en Tenerife, y después de haber armado un equipo espectacular con el buen trabajo de Mati, con la ayuda de Miguel Olives, también apadrinado de Joan Esteba también. Joan Esteba hizo un buen trabajo. Y Joan Esteba como entrenador, hoy por tierras asiáticas también creciendo en su trayectoria. ¿Cómo viviste esa fase de ascenso y acabar logrando subir a Segunda B, tan anhelado y tan deseado por el sportinguismo además? Porque quizá la razón de ser de este Sporting, de este club, fue intentar ser el club más representativo de la isla, pese a que continuamente estaba luchando contra sus propios fantasmas. No hay que olvidar que el Sporting mahonés tuvo una época dorada en Segunda División B, aquel entonces una Segunda División B que tú lo recordarás, era una categoría muy importante y relevante en el fútbol español, comandada por Vicente Ngonga en aquella época, que se vivió aquí un fútbol, los que lo recuerdan, yo era un niño, pero los que recuerdan, de grandes quilates. Aún así, nunca el Sporting
por tristeza y por duro que nos parezca a los que lo queríamos, no acabó nunca de encajar ni de cuajar en la sociedad, ya no solo menorquina, sino incluso en la maonesa. Pero seguramente ese era su razón de ser un club representativo de Mahón y de Menorca, y se volvió a lograr con ese ascenso. ¿Qué supuso para ti que en ese primer año automáticamente se lograse el ascenso? Bueno, a ver, hay varias lecturas. La primera, bueno, evidentemente una satisfacción bestial, ¿no? Porque de alguna manera lo que hacíamos era confirmar que habíamos venido a hacer las cosas con cara y ojos y con sentido, ¿no? Y entonces era la culminación de ese trabajo que se hizo en un año que yo creo que fue extraordinario, de nuestro y de los jugadores, evidentemente, sobre todo de los jugadores, con lo cual fue para mí uno de los recuerdos más auténticos, más inolvidables y más felices de esto, ¿no? Porque, hombre, ir al Eleodoro Rodríguez y ganarle ahí al Tenerife el ascenso, hostia, el Sporting Mahonés, fue fantástico, fue una sensación extraordinaria, de verdad. Para mí es que cuando lo recuerdo me emociono todavía, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que llegamos aquí al aeropuerto de Menorca y habían 14 personas. Habían 14 personas. Y ahí fue el primer momento que tuve dudas. Ahí fue el primer que nunca sabes, ¿no? Lo que la vida te va a deparar, ¿no? Yo, como ya he hecho, como tú bien sabes, el camino 2 veces, el camino de Santiago, me he comido 755 kilómetros. Y has tenido tiempo para darle, ¿no? Durante 31 días seguidos, 2 veces esto. Entonces tienes tiempo para darte cuenta que la vida al final te lleva por donde te lleva. Y hay momentos que tomas una decisión y evidentemente te condiciona todo lo demás, ¿no? En ese momento, quizás lo inteligente desde un punto de vista, digamos, egoísta, personal, es decir, oye, mira, llegué con la intención de venir 4 años, pero me voy a quedar en 1, os dejo el equipo en segunda B y me voy para casa. Y si algún día necesitáis volver a subir a segunda B, pues igual vengo y volvemos a subir a segunda B, ¿no? Y os quedáis con todo, ¿no? Yo encantado. Pero claro, yo tenía un compromiso con Matías Borsó, tenía un compromiso con Joan Esteve, sobre todo, que eran 2 amigos, y que además dependían del Sporting Mahonés porque se ganaban la vida con esto. Y luego, bueno, yo había cogido un compromiso con la sociedad y con el club y por lo tanto pensé que había que seguir, ¿no? Pero claro, es bastante triste hacer un ascenso a segunda B, el único equipo de la isla que está en segunda B y que te vengan a recibir 12 personas, ¿no? Es triste para mí, es triste para el club, es triste para los jugadores, es triste, te diría, para Menorca. Sí. Es triste para Menorca, que al final es un poco en el tiempo te das cuenta, ¿no? Es una pena que se hagan así las cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la importancia del deporte, cuando hablamos de lo que supone que aconsejar y formar a los chicos con deporte, o sea, en el momento que tienes un equipo que va subiendo de categoría, de alguna forma ha de ser un referente y ha de ayudar también a formar. Y eso las instituciones se tendrían que dar cuenta. Y eso seguramente se tendrían que dedicar un poquito más de dinero, supongo que antes y ahora también, porque tiene mucha más importancia de lo que parece. En aquel momento fue bastante triste. Fue un recuerdo, ¿ves? Igual que te digo, un subidón el día del Eleodoro Rodríguez, fue un descenso a las tinieblas, ¿no? En ese momento. Pero bueno, había que seguir. Comparto totalmente esa reflexión, porque es que además lo que vino el siguiente año y visto con la perspectiva del tiempo, o sea, fue espectacular. Barça de Luis Enrique, por aquel entonces entrenador, el Español, el Valencia, históricos equipos catalanes y valencianos, pasando cada 15 días por Vintaufa y regalando la posibilidad a Mahón y a Menorca de disfrutar de un fútbol que nunca antes se había visto. Eso sí que de alguna manera entiendo que sí fue disfrutarlo un poco más, ¿no? Quizá ese primer año de Segunda División B, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Es que el objetivo era este, pero es que además, a ver... Y ganamos al Barça en el mini estadio, además. Eso te iba a decir, pero ganamos al Barça de Luis Enrique con Sergi y Roberto en el campo, ¿eh? Quiero decir, oye, en aquel momento quizás no lo valorábamos,
Pero es que nosotros, como éramos, ¿cómo te diría?, actores directos del tema, no teníamos por qué valorarlo. Claro. La gente que estaba fuera y que lo veía en perspectiva, en la distancia, sí que debería haberlo valorado. Porque Menorca, ya no el Sporting Maonés, Menorca se fue al Ministadi y le metió un repaso al Barça Athletic, de Luis Enrique y Sergi Roberto. Y eso es noticia. Sin duda. Y ya sé que ahora, claro, la distancia, pues bueno, pero es que es la realidad. Entonces, eso necesitaba mucha más ayuda. Eso necesitaba más reconocimiento. Bueno, no lo había, pero claro, es que yo no lo había porque ¿cómo iba a verlo si los dirigentes no se podían comprometer con el Sporting? Porque si se comprometían con el Sporting, se tenían que comprometer también con la Unión, se tenían que comprometer con el Menorca, se tenían que qué dirá el Menorca Basket y qué dirá. Bueno, claro, era muy difícil. Quizás una falta también de miras, y eso no tenía quizá esa mochila el propio baloncesto o el voleibol en Ciutadella, que como no tenía ese pasado pues contaminado como quizá el fútbol ha tenido aquí en Menorca, pues jugaba con cierta ventaja, con la capacidad de unir a un pueblo o a una isla. Nada tiene que ver la celebración del ascenso de ACB del Menorca Basket en el Ayuntamiento de Mahón, que no cabía ni un alfiler, como si fuese el jaleo de las fiestas de Gracia, al ascenso del Sporting Mahonés, ¿no? Nada, absolutamente nada que ver. Pero lo que sí que estoy convencido es que si hubiéramos seguido trabajando, hubiéramos tenido apoyo institucional y hubiéramos tenido musculatura económica y hubiéramos subido a segunda A, hubieran venido 14 en vez de 12. Es que, claro, eso es la sensación que tengo, eso es lo triste. Entonces aquí hubiera venido Zaragozas y Sporting y Oviedos y tal, y seríamos 150 personas. Eso es la sensación que tengo. Pero es que además, y repasaba un poco, porque como decías, hace tiempo que ha ocurrido todo, pero es que hicimos muchas cosas en muy poco tiempo. No solo subimos a Segunda División B, sino que además, y fue uno de tus grandes objetivos, lo recuerdo porque lo hablamos y trabajamos mucho, creamos el primer gran equipo femenino de la isla de Menorca. Haciendo un casting, me acuerdo, en Escastell, en el campo de Escastell. No sé por qué fuimos a Escastell, quizá no nos querían en ningún otro sitio, pero fuimos a Escastell y vino una cantidad de chicas. Hubo una respuesta nunca antes conocida en Menorca, y a partir de ahí, resurgiendo el equipo de fútbol sala que existía, creamos un Sporting Mahonés femenino que con el tiempo además logró el ascenso a la categoría balear y creó un arraigo que hoy, y podemos estar orgullosos de decirlo, con eso empezó un movimiento del fútbol menorquín en Menorca que hasta antes no hubiese ocurrido. Como de igual manera potenciamos el fútbol base. Eso eran objetivos reales de lo que hablabas al principio, de esa globalización de un club que buscaba un objetivo mayor que el propio equipo de fútbol masculino, ¿no? Sí, es así. Ahora no sé dónde está el equipo femenino, si compite, si existe o si no existe. En su día, cuando lo absorbió el Sporting de Mahón, ¿no?, el actual equipo y club que está aquí en Vintaufa, lo que es la continuidad del Sporting Mahonés, hubo un momento que lo desechó o no llegó a un acuerdo para continuar, pasaron al San Luis, a ser el equipo femenino del San Luis, para ahora luego ya mantenerse en el San Luis. Luego ha ido creciendo en la Unión, en el Menorca. Un poco el movimiento del fútbol femenino ha ido calando en la gran mayoría de clubes, ¿no? O sea, de hecho, el origen todavía se mantiene. El origen se mantiene. Bueno. De aquí pasó, se perdió, porque en el Sporting se perdió, no sé si hoy lo mantienen, y luego pasó al San Luis. Bueno, pues ahí ves, estoy contento, porque una cosa más que se hizo, al fin y al cabo, en 3 años. Llevamos 13 años desde... ¿Has dicho 13 años desde que...? 13 años desde que nos fuimos. Desde que 17 nos fuimos. desde que empezamos. Pues en 13 años desde que nos fuimos, no sé qué han hecho, pero nosotros en 3 años de momento ya llevamos un ascenso y un equipo femenino de momento, ¿no? Entonces, además, y dentro del objetivo, que esto lo hablamos internamente en despachos del Consell Insular con el regidor de deportes, de la creación, que esa marca nunca se ha atribuido, pero nace en el Sporting Mahonés y de la mano de Paco Segarra, de crear la isla del deporte, lo que hablabas antes de las infraestructuras, de las capacidades de generar negocio, desestacionalizar, traer a gente, crear un lugar único, porque lo es, para que crezcan las oportunidades deportivas, sociales y educativas. Y de hecho en ese tiempo, y nunca se nos valoró, de hecho se criticó y se preguntó por qué lo estábamos haciendo, trajimos el mejor clínic internacional de baloncesto que ha habido seguramente en Baleares y en parte de España. Y es que vino Ettore Messina, George Calls, Pedro Martínez, entre otros, y hicimos un clínic internacional de baloncesto. ¿Y Vidorreta? Y Chus Vidorreta. Y además trajimos, en una alianza única
con el AC Milan, con el histórico club europeo de Italia, trajimos el primer campus internacional de fútbol del Milan, de la escuela de Milanello, a Menorca. Cierto. Con lo cual yo creo que esos son también dos logros espectaculares en esa trayectoria. Sí, ¿no? sí, lo que pasa que eso es lo que decimos, haces un clinic o organizas organizas un clinic de este nivel, que yo creo que no en Menorca ni en Baleares, yo creo en España. O sea, traer una persona de Los Ángeles a hacer un clinic aquí es que es impensable. Y con los contactos que teníamos conseguimos hacer eso. ¿En contra de alguien? En contra de nadie. No. O sea, no queríamos ir en contra de... Se lo tomaron así, evidentemente. Sí, como que va en contra del Menorca Basket. Claro, si se lo tomaron época, así, ¿no? pero a ver, al final, si estoy envuelto de gente inteligente y alguien te dice, oye, voy a organizar un clinic de fútbol y va a venir, me lo invento, Del Bosque y Carles Puyol y Raúl, hostia, pues gracias, porque lo que estáis haciendo es potenciar la marca Menorca y potenciar todo. Y la gente de Menorca se beneficiará. Bueno, nosotros lo hicimos, no recuerdo bien, pero quizás, no sé si había 50 personas. Muy pocas. ¿Que sí? Muy pocas. Unos no 50. Creo, no creo ni que llegase. Ni que llegara llegara a 50, ¿no? 20, 25. Ni prensa, ni No. instituciones. Entonces piensas, ¿quién está al mando de todo esto? Sí. ¿Quién lleva todo esto? Sí. O sea, ¿qué mente tan obtusa puede haber para no valorar que un tío que viene aunque sea de Barcelona, De donde sea, que no lo conoce nadie, es igual, que es un cantamañanas, que es un bobo, y te lo compro todo. Yo te compro todo eso. Yo soy un bobo, un cantamañanas, un ingenuo, lo que tú quieras. Va, sí, es así. Pero te he traído a Josh Cal, a Héctor de Mosina, el mismo clinic, Pedro Martínez y Vidorreta. Hombre, los niños de Menorca, los entrenadores, que hay muchos en Menorca y buenos, los aficionados de Menorca, que hay muchos y buenos, no se pueden beneficiar de eso. No pueden alucinar durante 3 días de las explicaciones que te pueden dar estos 4 maestros. Nada. Claro, otra más. Y encima, escuchando lo que tienes que escuchar, que si que se ha pensado Claro, que si quiere hacerse presidente del Menorca Basket, bueno, una más. ¿Llegó a pasar por tu cabeza en esa época donde todo parecía salir bien y rápido que la segunda división A era posible? De hecho, me acuerdo que alguna conversación que hicimos hablábamos de que de hecho era el camino para convertir en rentable y viable al club, porque como bien sabes, en segunda división B el reparto económico, derechos es insignificante, pero en segunda división A, aunque desciendas casi el primer año o al segundo, con lo que recibes por mecanismos de compensación de derechos televisivos, un club económicamente puede irle muy, muy bien estar a segunda A. ¿Lo veías de verdad viable en algún momento? A ver, lo veía complicado, pero para mí era, una vez te pones a bailar en el fútbol, era la solución. O sea, a ver, cuando yo digo que el primer año el presupuesto que yo tenía, que me habían dicho que iba a tener que utilizar, se multiplica por 3, en el momento que subimos a segunda B, el presupuesto se vuelve a multiplicar. Con lo cual, ese plan que yo tenía a 4 años, es que en 1 año y medio se había acabado, económicamente se había acabado. Todo lo demás fue remar y sufrir mucho para poder conseguir todo lo demás, porque claro, cada uno tiene sus números y cada uno tiene sus historias y tiene sus empresas y sabe a lo que puede dedicar. Yo lo que tenía que destinar al club me lo comí en 1 año y medio por estas circunstancias. Con lo cual, una de las salidas importantes era llegar más arriba. Pero para llegar más arriba también necesitaba tiempo, porque cuando nosotros hablábamos de la isla del deporte, la isla del deporte era un concepto, no solo un proyecto, era un concepto. Y el concepto es, si yo tengo y potencio los clubes de Ciudadela, de Mercadal, de Sant Lluís, de Mo, de todas partes de la isla, que sean un poco los que alimenten el club representativo de Menorca. Evidentemente tendrás que traer gente de fuera. Claro. Pero si te haces un trabajo colectivo, es más factible poder conseguir ese ascenso y ese objetivo que era
el que te podía salvar económicamente ya puestos a bailar, porque la otra opción era irte al primer año o el segundo, porque era así. Entonces, yo lo veía complicado, pero por eso propuse el tema de unir esfuerzos, ¿no? Yo creo que cuando llegamos al ascenso, me parece que me dieron, no me acuerdo bien, pero creo que en DN de Menorca nos premiaron. Sí, y yo hice un discurso sí, de unión, porque es que además consideraba que es que ha de ser así. Pero es que para mí iba más allá del fútbol. Es decir, yo, y esto, el que quiera tomar nota, que tome nota, porque todavía es válido, ¿eh? Lo más complicado en el deporte es tener infraestructuras. Y tener gente. La gente está. Y las infraestructuras también. En Menorca lo tiene. La otra cosa es hacerlo bien. Entonces, yo evidentemente ni tengo edad ya, ni nada, ¿no? Ya ni se me ha pasado el tema. Pero imagínate por un momento el escenario, ¿eh? Yo tengo un carnet, que es carnet universal. Universal, que es el mismo carnet que tiene el socio del Barça. El socio del Barça ve al Barça Athletic, ve al Barça de básquet, ve al Barça de balonmano, ve al Barça de todo. Entonces, si yo tengo el carnet de Menorca y unos esfuerzos, seguramente, no, segurísimo, que encuentro patrocinadores que apuesten y que jueguen a esto. Porque están representando una isla. Y entonces, cuando los equipos viajan con un nombre, que es Menorca, no viajan con el nombre de un club. Un club de pueblo tal. Y entonces, cuando llegan allí y se tienen que trasladar, llegan al Prat y se tienen que ir a Valencia, o se tienen que ir a Zaragoza porque tienen partido, y van con el autocar de Menorca, van por la carretera con Menorca. Ese era un poco el sueño. Ese era el sueño, el dream. Claro. Y eso es lo que intenté que la gente entendiera. Ni los empresarios, ni nadie. Luego salió me acuerdo, ¿cómo era? El conseller de Sports, ¿era? Sí. Juanjo Pons, ¿no? Pons, sí. Y Juanjo Pons un día, cuando ya había acabado el tema del deporte, el año siguiente se inventa la isla del deporte. Digo, tócate. Es que es la hostia. Tienes que haber registrado. Esa acojonante. Que tampoco... había el eslogan era este. Sí. Pero el concepto era otra cosa. El concepto era lo que yo te estoy diciendo. Era aprovechar las infraestructuras que tienes con un único objetivo. Un único objetivo. Entonces, si yo tengo una buena competición interna, que quiero decir que, como por ejemplo la tiene Andorra. Andorra tiene una buena competición interna. Y tiene clubs, juegan todos en dos campos, porque como nieva muchas veces al año, tienen dos campos que son del gobierno andorrano, y todos tienen el mismo campo, diferentes horarios, entrenan todos, pero al final tienen competiciones y cada pueblo tiene su equipo. Oye, los jugadores se ganan muy bien la vida y hay mucha competencia. Y luego de ahí salen jugadores. No se beneficia directamente el Andorra, porque pasa un poco como pasaba aquí, que es de Gerard Piqué, y esto ya es más complicado. Puede crear rencillas, es más complicado, pero la verdad es que hay una competición muy interesante en Andorra. Esa competición podría estar aquí, que es una competición que es muy, muy local, y creo que el nivel no es el que se podría tener, porque tampoco se gastan en traer a nadie y tal, porque los recursos son los que son. Pero si tienes una buena potencia esto, es muy fácil tener un equipo de aquí, a lo mejor con 5, 6 o 7 jugadores de fuera, pero con 8 o 12 jugadores de aquí. Esa era la idea. Claro. Y con el carnet me voy a ir a ver el básquet, pero eso sí, carnet nominativo, y que no lo puedas pasar. Si tú te llamas José Pons, y si me llama Enrique Pérez, no puede ir con el carnet, porque claro, lo que se trata es que Enrique Pérez, por muy poco dinero, también tenga acceso a todo esto, con lo cual captarías muchísima gente, ¿no? Bueno, esa era la idea. Pero eso, ahí había que renunciar a egos, a falsas creencias. Y eso es imposible. Está claro que es imposible. Es difícil ponerse de acuerdo dentro de un mismo club como para ir a abrazar ideas, aunque las miras sean a grandes logros. Aquí es imposible. Es muy difícil. Y claro, si ya tenía problemas aquí, imagínate ya teniendo... Ir a buscarlos. Y encima están los que pensarían a ver qué quiere y qué intención tiene Yo ¿no? creo, no sé tu percepción, que yo creo que siempre te ha pesado el hecho de ser catalán. Sí, bueno, desde fuera. Porque siempre ha podido haber esa etiqueta de que
algo debe querer este señor, ¿no? Que no hará esto para encima poner dinero y no sacar nada de ¿no? Un poco las creencias de la sociedad de que nadie hace nada por nada, ¿no? A ver, tampoco es criticable, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad de intereses. Es una medida de protección, quizá, ¿no? Pero se equivocaron 100%. Aquí sí que lo puedo decir con la boca bien ancha, ¿no? O sea, aquí se equivocaron. Con Paco Segarra se equivocaron en ese aspecto, porque interés no tenía ninguno. Cero. Que es razonadamente increíble. Sí. Difícil de entender también. Yo lo reconozco esto, pero yo no tuve ningún interés económico. Al revés. Me costó muchísimo y muchísimos dolores de cabeza y tuve que vender muchas cosas para poder llegar hasta donde llegamos. Hasta que, claro, llegó un momento que dije, no, nunca más. Y perdona, y nunca más, te diré por qué. Porque tuvimos una reunión de socios que yo, repito, agradecido a la gente, porque creo que hay muy buena gente, pero al final se aprobó poner un plus de una derrama. Cuando hubo una situación, cuando vivimos la situación financiera tan complicada, los socios, nació de ellos el hecho de poner, porque además no hemos de olvidar que éramos de los carnés de socio más baratos de la categoría en aquel entonces, que incluso a veces nos te dan, pero pedid más. No, queríamos que fuese un poco, ser socio fuese accesible y un premio al que no lo era, ¿no? Y nació de ellos en una de esas asambleas extraordinarias cuando la situación económica estaba a punto de estallar en todos los sentidos, donde nació una corriente de aportar unas cuotas extraordinarias para ayudar al club. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que cuando lo ves en perspectiva y dices, a ver, gracias, pero eso, ¿qué cantidad supuso al final total? ¿10.000? 20 o 25.000 euros. Claro. Nosotros habíamos presentado unos números que llevábamos no sé cuántos cientos de miles puestos. Sí. Entonces yo agradecido a eso, pero al final estamos luchando contra molinos de viento. Es que no hay nada, Estamos luchando para mantener algo que no existe, que es la realidad. O sea, teníamos un club de 100 y pico abonados o 200 y pico abonados y que no da para más. Es que no daba para más. Si solo nos centrábamos en ese aspecto, ¿no? El Europa ha hecho una campaña de recogida de aportaciones porque tienen problemas con el campo de fútbol, porque han subido a primera ref y les obligan a tener un campo de fútbol de césped natural. Y ellos lo tienen de césped artificial y no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo, porque el Ayuntamiento de Barcelona le ha ofrecido un campo, pero se tienen que ir allá y pierden la identidad y tal. Total, hacen una campaña y han recogido 289.000 euros. Un histórico de 289.000 euros en 15 días. Wow. Hostia, eso es un orgullo. Tener un club con esa capacidad es bestial, ¿no? Entonces aquí, yo, orgulloso de toda la gente que hizo, y gracias, porque demostraron el tema. Pero claro, al final lo analizas y dices, gracias, pero es que no arribem, es que no somos... No nos da para más. No nos da para más, no nos da para más. Es quizá esa una de las grandes equivocaciones nuestras, es decir, el presupuesto sabíamos que se cubría en gran parte por las aportaciones porque no había prácticamente patrocinadores, nunca lo hubo en la camiseta, de hecho, siempre fuimos con el emblema de Menorca porque no se dieron nunca las circunstancias, el campo hoy está vacío, pero en nuestro caso había alguna publicidad, pero muy testimonial. Quizás un poco fuese también alguno de nuestros errores pensar en que, lo que tú has dicho, que éramos más o debíamos de ser más o debíamos tener más capacidad de apoyo de la que realmente acabamos logrando. ¿Cuándo te das cuenta que llega el día que dices no puedo aportar ya más dinero privado? Porque no nos hemos de olvidar, y esto se puede decir porque se dijo, aportaste más de 1 millón de euros al Sporting Maonés de tu propio bolsillo, sin ningún préstamo de retorno, sin ningún interés, lo puedo decir yo en primera persona, porque era el que lo vivía y el que lo tocaba. Entraban ingresos desde tus sociedades o a nivel personal a fondo totalmente perdido, porque evidentemente esto tampoco era una sociedad anónima deportiva, no había participaciones, eran aportaciones y además no había ningún rótulo de ninguna empresa vinculada a ti o a tus socios, ¿no? Cuando llega ese día que dices, yo no puedo más, hasta aquí he llegado, solo me falta vender al perro y al coche para seguir pagando, ¿no? A ver, la verdad es que desde un punto de vista económico era insostenible, está claro, pero me dolió muchísimo más el trato. Y eso fue definitivo.
Eso fue definitivo. Porque, de la misma forma que digo que había gente que realmente estuve muy a gusto con ellos al principio y que me siguen pareciendo muy buena gente, y podría decir nombres, como mínimo, si la memoria no me falla, porque claro, hay gente que pero estaba Biel, que creo que ya no está con nosotros, pero era un encanto de persona. No era. Estaba Lozano, que era un fenómeno. Estaba Maggi. No me acuerdo. Estaba Bert. Sí. A ver, cada uno con sus cosas. Pero oye, eran buena gente. Luego, evidentemente, estuvieron condicionados porque, claro, esta sociedad es una sociedad muy pequeña y no puedes enfrentarte a nadie, y es mucho más fácil. Hubo corrientes, es mucho más fácil ir con la corriente, ¿no? Y yo esto no lo puedo criticar porque al fin y al cabo cada uno hace con su vida lo que... Pero hubo gente mala, hubo gente, hostia, que se portó mal. Que ¿no? se portó mal, hubo gente que se portó mal. Uno ya no está, que se murió hace poco de un accidente, que mira, y ese fue un poco el que manipuló absolutamente todo, porque me consta que es así. Era un poderoso y le supo muy mal una serie de cosas. Y yo creo que nos hizo la cama, sinceramente nos hizo la cama. Nos hizo la cama a nosotros y le quiso hacer la cama al Menorca Vázquez conmigo. Que yo lo jugué al final, pero le quiso hacer la cama a señor Reinés y a la gente del Menorca Vázquez conmigo. O sea, él era el que lo movía todo esto y el que nos capó a los patrocinadores, etcétera, etcétera. Con lo cual, un bicho, así de claro. Y si no está, pues mala suerte, pero es lo que hay. Luego había un señor un personaje que era arquitecto, o que no sé si lo es todavía, no sé si es bueno o malo, como persona muy malo, como arquitecto no lo sé, y este era un Richelieu. Este fue el que me engañó al principio, el que me dio mucho jabón durante 2 años y el que me metió la puya y que movía todas las cosas. Y los demás, pues bueno, se dejaron llevar, ¿no? Con lo cual, yo cuando digo que hasta aquí, cuando económicamente la cosa está muy complicada ya, y cuando... Ojo, que era un tema global, no hemos de olvidar que No, ese no, marco temporal que empezamos en el 2008 hasta el 2012 es una de las peores crisis que hemos vivido en los últimos 30 años. Acojonante. Inmobiliaria, económica, financiera, social, familias perdiendo viviendas, negocios cerrando, sociedades desapareciendo, o sea, la crisis más reciente que hemos vivido todos. Un con lo cual, desastre. hay que entender también el marco temporal de cuándo ocurre también esta situación, ¿no? Un desastre, fue así, era así. Con lo cual, si el escenario era malo, yo económicamente dije basta, y encima me encuentro con este poti de gente que empezaba ya a apuñalar. Hostia, hasta aquí hemos llegado. Yo me equivoqué definitivamente cuando en el... Junio del 2011. Sí, ahí me equivoqué. Eso te iba a preguntar, para contextualizarlo, Sí. en junio del 2011, que ya arrastrábamos importantes deudas, había una deuda con los futbolistas a través de la AFE, que Sí. es la Asociación de Futbolistas, Sí. y prácticamente sobre la bocina, para podernos inscribir a la siguiente temporada 2011-2012, en junio, Peter Sí. Pan, como Sí. además lo Sí. dijiste Sí, en me prensa, acuerdo. apareció con una varita mágica y pagó, si eran 50, 60, 80, 120, 150.000 euros, fíjate, de golpe ese mes de junio para poder seguir compitiendo. Sí. Eso te iba a preguntar, grave error haber hecho eso, ¿no? No, ¿No? no. No haberlo hecho, pero luego sí. Sí, yo en ese momento me pasó un poco como me pasó la Del primera ascenso. vez del ascenso. Yo en ese momento tendría que haber hecho esa aportación porque los jugadores no tenían ninguna culpa y para mí era lo prioritario. Lo he de decir, aunque luego pasó lo que pasó, lo he de decir así. Y hice ese esfuerzo final y en ese momento sí que tendría que haber hecho. Y lo tenía muy fácil, ¿eh? Sí. Lo tenía muy fácil. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Cada uno en la vida comete errores y ese fue un error gravísimo. Que al fin y al cabo, bueno, no sé hasta dónde nos hubiera llevado, pero bueno, estamos aquí ahora y hay que disfrutar el momento. Y las cosas son como son y ya está, ¿no? La realidad es que el club estaba muerto, estaba así, no había nada que hacer. Pero yo en ese momento sí que fue un gran error dar esa machada y decir, venga, va, a ver qué pasa. También es cierto que coincidía con unas elecciones aquí, no sé Sí. si en generales, pero Sí. aquí antes. Y hubo un- muchas promesas. y hubo muchas promesas por parte Hubo del muchas señor que promesas. fue presidente y de otros. Hubo muchas promesas. Y me sentí más o menos. Tuvimos casi, no sé si te acordarás, reuniones casi clandestinas en Sí. estas oficinas, en la sala de prensa, con presidentes, con futuribles, con palmadas, con promesas, porque además, y lo peor de todo,
es que nos las creímos y las hicimos de alguna manera partícipes a los demás. Yo creo que también fruto de haber intentado ese esfuerzo y seguir es porque había unas promesas que luego nunca se trasladaron a la realidad, ¿no? Porque además mes a mes la situación global fue empeorando. Eso lo sabemos hoy, pero no lo sabíamos en aquel momento, ¿no? Con lo cual, vuelvo al principio, soy un bobo y un ingenuo, pero soy así. Quiero decir, yo creo en la gente y creo en la gente que se compromete. Pero bueno, eso no siempre es así, ¿no? ¿Quién crees que nos dio más la espalda? Porque al final nos la dio la administración, nos la dieron las instituciones, los aficionados, los que no eran recurrentes también la dieron, los socios, salvo los de verdad y a los que hay que agradecer porque siempre han estado aquí y lo intentaron a través de esa contribución que luego se desinfló, pero realmente muy poca gente estuvo del lado de intentar buscar una solución a todo ese problema, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre digo que la traición siempre viene del más cercano. Los que están lejos no te duelen. Entonces, a mí lo que más me dolió fue que gente que yo creía que tenía una buena relación se alinearon con la corriente, porque yo no pedía que se alinearan conmigo, pero que se hubieran mantenido al margen, ¿no? Entonces, cuando la gente que crees tú que tiene cierto cariño, y te volvería a repetir los nombres de esos 3 o 4, sí. Cuando ves que están alineados ya definitivamente con el... Bueno, quizá era lo fácil, por lo que hemos dicho antes, alinearse con el menorquín, criticar al catalán, el que ha venido de fuera, el que ha hundido a mi Sporting, porque esa es un poco la desazón de la gente, era al final, cogió un club saneado y dejó de estarlo y se hundió, ¿no? Todo lo que pasó entre medias no pasó, no parece ser, ¿no? Pero claro, esa es un poco la realidad también. Sí, lo que pasa es que se olvidan de un pequeño detalle, que si yo llego a coger el club saneado y no hago nada, exacto, seguiríamos en regional, hubiéramos estado en regional, no hubiéramos hecho absolutamente nada, yo hubiera sido el presidente de nada y no hubiéramos vivido absolutamente nada. Y seguramente, y me duele porque al final yo lo he vivido desde pequeño en casa y en mi entorno, tristemente, podemos coger el grado de responsabilidad que queramos, este era el final del Sporting Maonés. El que tienes ahora. El tema era saber cuándo ocurriría, ¿no? Es cuando sabes que algo va mal o que algo va a finalizar, el problema no es que finalice o no, sino cuándo va a ocurrir. Yo he analizado con perspectiva, comparto 100% tu apreciación de que el momento más triste, y me lo digo a mí mismo, es ese ascenso, y es cuando dicen, ¿lo volverías a hacer? Sí, me volvería a equivocar porque me ha llevado a ser... No, yo me hubiese ido, igual que tú, después de ese ascenso, porque me dio de bruces contra una realidad que no quería ver. Y es que el Sporting Maonés, con todo el dolor y sintiéndolo mucho, solo representaba a los 5 socios que querían al Sporting, que casi lo fundaron, que casi participaron de esa fusión entre esos 2 clubes mal nacida, que acabó muriendo también igual de mal que nació. Y yo creo que ese siempre ha sido la gran losa de este club, que ha arrastrado desde sus inicios ser un club que no has tenido la estima ni la aprobación de la gran mayoría de su ciudad, de Mahón, ¿no? Sí, es así. Es que es volver a es recurrente, pero es así. El club es un club muy modesto y que es lo que tenía. Entonces, si yo hubiera venido, lo que te decía, a nivel de club saneado, sí, pero saneado, claro, es que es muy fácil tener un club saneado si no es nada, porque no tiene ningún tipo de gasto, no tiene ningún tipo de ingreso prácticamente, eso es muy fácil de llevar. Ahora, si tienes la intención y la ambición de ser algo más y de hacer algo más, ahí tienes que arriesgar y ahí tienes que jugártela. Y yo es lo que hice, yo me la jugué, entonces, y perdí, porque el Sporting Maonés perdió, evidentemente, y me sabe muy mal, pero yo he perdido más, yo he perdido muchísimo más. Seguro. Entonces, bueno, eso es lo que hay. Aprovecho para decirte que has comentado antes a Miguel Olivas, que me lo olvido porque es entrañable, Miguelito, que hizo todo lo que pudo también, y luego quiero aprovechar porque en los momentos más complicados de nuestra historia hay 2 personas que para mí se merecen que yo les agradezca, que no he podido hacerlo y no lo he hecho. Primero porque intenté hacer un reset. Reset. Y hasta aquí, y no quise saber nada. Y después, no sé si es por cobardía, pero es por cansancio, por agotamiento, por no volver a recordar las cosas, ¿no? Pero hay un señor que se llama Jesús Flores. Y después está el doctor Luis La Sala. Estos 2 señores
bueno, les tengo que agradecer enormemente todo lo que hicieron por mí, porque se comieron mucho, 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 mucho y me estuvieron apoyando hasta el final. Ahí cabe recordar, y eso también era un poco una pregunta, seguramente serían ellos aquellos que faltó darle gracias, un abrazo o una mirada cómplice dentro de un momento muy malo, porque no hay que olvidar que con todo ese tránsito hacia la desaparición, que dejamos de competir tras el partido en San Andreu en enero del 2012, tras no poder, porque los jugadores se fueron yendo, fueron denunciando, el club era una sangría económica y nos retiraron de la competición. Pero nosotros no nos fuimos, nosotros continuamos y durante ese primer semestre del 2012 hicimos un equipo de trabajo, contigo, con Luis Lasala, con Jesús Flórez, con Pedro también estaba uno de ellos, con Miguel Olives, porque realmente lo que queríamos hacer, y de hecho revalidamos el mandato, volvimos a ganar unas elecciones para 4 años más, porque había un proyecto evidentemente muy complicado y a largo plazo para intentar, no sabríamos a dónde hubiésemos llegado, pero para intentar sanear o resolver un poco la situación que había ocasionado la desaparición del primer equipo del Sporting Maonés. Pero ¿acaso no tienes esa sensación de que no nos dejaron hacerlo? Porque de hecho nos vimos obligados, en un mes de junio, creo que era del 2012, a entregar las llaves al Ayuntamiento de Mahón, esa última reunión en la sala de plenos del Ayuntamiento de Mahón, donde la propia alcaldesa por aquel entonces, Águeda Reinés, incluso nos negaba que el Sporting Maonés, dada su mala situación económica, que esto no lo han hecho con nadie, pudiese seguir usando estas instalaciones en pro de ese nuevo club creado, Sporting Quilla de Menorca, creo que era en aquel entonces, para salvaguardar el fútbol base, cuando nosotros habíamos intentado negociar por aquel entonces con Miquel Bastarch, Manolo Bosch, incluso con Madrid, que teníamos ciertas conexiones, el poder trabajar en una especie de amnistía o de negociación de la deuda con la federación para poder proyectar una salvación, o llámalo concurso de acreedores en modo equipo o club deportivo, para poder al menos de alguna manera transitar en el presente y en el futuro del Sporting Maonés. Pero yo me quedo con esa sensación de que no nos dejaron hacerlo y que abogaron al final a la triste y final desaparición. Y quizás hoy el ejemplo de este campo, que lo hemos dicho al principio, que no habíamos vuelto ninguno de los dos desde entonces, es hoy el triste reflejo de esa decadencia de un club que el campo está hoy peor. Es verdad que tienen las instalaciones anexas, que son las que usan, y desde aquí agradezco al Sporting de Mahón y a su presidente que nos ha cedido el campo, porque no imaginaba otro contexto donde poder hacer este podcast contigo que no fuese aquí en Vintaufa. Pero es verdad que de alguna manera esto demuestra lo que ha sido el Sporting Maonés. El campo hoy está peor de lo que estaba en ese 2012, ¿no? Sí, eso fue. A ver, yo tengo una gran ventaja, que yo las malas noticias o los episodios muy negativos de mi vida, no sé por qué, pero tiendo a olvidar gran parte de eso, ¿no? Es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Entonces, esos 4 o 5 meses que tú dices, los recuerdo muy vagamente. Muy vagamente. Porque ya, yo creo que yo había desconectado seguía por inercia, porque quería intentar conseguir lo mejor todavía, pero yo ya en ese momento yo me había rendido bastante a la evidencia de que sería muy complicado reconducir, ya no a nivel económico deportivo el club, que podría haber sido, sino a nivel emocional, a nivel personal. La relación. Y entonces eso a mí me dolió muchísimo. Es que es lo peor que me pasó, lo peor. Me dolió eso y me dolió. Y ahora lo entiendo, ¿eh? Y además aprovecho también para decir que de las cosas que peor me supieron es que jugadores como Moyano, como Biel Medina, que estaban en el ocaso de sus carreras, acabaran tan mal. Realmente es que cuando lo pienso a veces me molesto, o sea, me enfado conmigo mismo. Que ese fuese su final, ¿no? Porque no hay nadie que se merezca un final así, ningún deportista. Oye, y yo con Moyano tenía una muy buena relación y he de agradecerle la salud que se dejó en el club, porque yo sabía que iba jodido y el chaval estuvo hasta el último minuto entrenando, era un profesional como la copa de un pino, era un referente dentro del equipo, y me supo muy mal que acabara así y que acabara mal conmigo, o con los jugadores acabaran mal conmigo, porque aunque yo era realmente la cabeza visible y en teoría el culpable de la situación que tenía el club económicamente, nadie se dio cuenta de que era una situación que yo no era el responsable de que fuera económicamente, es que estábamos viviendo una situación irreal, es que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Sí. Es como si
yo soy un trabajador no sé, de un funcionario normal y mi hijo va con un Porsche. Oye, pues llegará el día Que algo saldrá que mal. el Porsche, vendrá alguien y te lo quitará porque no es nuestro, o no lo habremos podido pagar, o no podremos reparar una rueda, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, solo se quedaron con que yo le quitaba el Porsche. Ya. Y eso me sabe mal, porque, coño, se hizo mucho, se trabajó muchísimo, y se gastó y se invirtió mucho dinero. Y creo que si ahora que ya tienen todos 13 años más y lo verán con otra perspectiva, hombre, como mínimo han de reconocer que los que estuvieron 3 años, 2 o 1, estuvieron ganándose la vida porque Paco Segarra ponía el dinero. Esa es la realidad. Claro. Es así. Que luego salieron las cosas como salieron, sí. Que luego dejé de poner dinero y se acabó todo, sí. Que me comprometí una temporada más y salió mal las cosas, sí. Que fue un error mío, lo reconozco. Que me traicionaron, También. todos. Águeda de Reinés, sí, todos. He dicho Águeda de Reinés, pero está el que se hizo presidente, que no me acuerdo cómo era. Marc Pons, Tadeo, Santiago Tadeo. Santiago, todos, absolutamente todos prometían y no hicieron nada. El señor que se ha muerto, exactamente igual. El arquitecto, todos me traicionaron. ¿Por qué? Porque aquí, en principio, también había un proyecto de lo que decíamos al principio, ¿no? De que se iban a hacer una serie de inversiones para que las instalaciones, que todavía están al tiempo, han pasado 13 años, no han hecho nada, pero están al tiempo de hacer instalaciones, de crear un centro comercial, de realimentar el club. Todo esto eran palabras, todo esto eran engaños. Entonces, ¿se quedaron con qué? Se quedaron con que Paco Segarra pues los dejó tirados. Bueno, ahora lo veo con el tiempo y digo, bueno, te lo compro, pero después de lo que yo estamos diciendo, como mínimo darle una vuelta. Bueno, y seguramente quizá lo hubo verás mucho de traumático porque todo se llevó a extremos muy importantes. Sí. Hubo demandas, hubo juicios, hubo actos notariales. Sí, os porque se recordarás. apuntó todo el mundo al carro. Porque, claro, porque si esto lo comparas, que paralelamente en el tiempo ocurrió casi a la vez con el Menorca Basket, una sociedad anónima deportiva, además donde sus socios, muchos eran accionistas y habían puesto mucho dinero, más allá de todo el apoyo, patrocinios, administraciones e instituciones, desapareció, como el Sporting Maonés, y con un nivel de deuda mucho mayor que el propio Sporting Maonés. Ahí hablamos de millones de euros seguramente, ¿no? Y tanto. Pero si comparamos la trascendencia y el daño que se hizo a sus dirigentes entre el Menorca Basket y el Sporting Maonés, está a años luz de lo que ocurrió en el Menorca y lo que ocurrió en el Sporting. Quizá y seguramente porque el presidente, lo hemos dicho antes, era una persona que no es de la isla de Menorca y ahí se aprovechó para hacer mucha sangre. También es cierto que vivimos una época operativamente donde era un auténtico drama. Es decir, el Sporting Maonés no tenía dinero para ir a la tienda de deportes a comprar los balones. ¿Cierto? No tenía dinero para comprar el espadadrapo del fin de semana y los que estábamos aquí en el día a día, es verdad que no había mayor trauma que tener partido aquí en Vintaufa y tener que juntar 3.000 euros para pagar al árbitro, a los del control de acceso y a la ambulancia para que este campo más o menos funcionase. El Sporting, mirabas en la cuenta y teníamos un ratón con un revólver que nos apuntaba. No había dinero en ninguna parte. Me acuerdo tener que recolectar casi con el bar, con la gente que estábamos aquí, sacar los céntimos de euro. Yo mismo, que era un empleado que, lo sabes, llegamos a acumular 6, 7, 8 meses sin tanto. cobrar, ¿no? Sí. Yo mismo también aprendí en aquel entonces que me ponía siempre el último de la cola e intentaba pagar lo mínimo para que el club se aguantase con pinzas. Grave error, porque quizá deberíamos haber caído antes, ¿no? Porque nos teníamos que encerrar más de un día y más de dos en la oficinita aquella que teníamos en la calle Concepción, porque nos apedreaban los jugadores, los deudores, los acreedores, las notificaciones de Seguridad Social, Hacienda. Mira que he estudiado, he hecho cursos, pero no existe un máster de vida, más que todo lo aprendido, que el Sporting Maonés en esos 4 años. Pero lo de los días de partido era una absoluta locura. Llegué a tener que renunciar con mi tarjeta bancaria para pagar al árbitro aquí, ¿no? O sea que realmente nos convertimos, como pasó en muchas sociedades, lo hemos dicho antes fuera de micros, con el Ibiza, que se ha refundado varias veces, en Cataluña hay históricos que desaparecieron, que volvieron. No quiero decir ni lo justifico, pero es algo que ha ocurrido en la historia y más en esos años que nos tocó vivir. Pero la realidad económica que vivimos esos último año y medio, sobre todo en el Sporting Maonés, fue algo tremendo y que yo creo que la gente nunca llegó a dimensionar la realidad económica porque todo pasaba
por esas aportaciones que terminaron. A partir de ahí todo el mundo cerró el grifo, las administraciones dejaron de subvencionar, nunca llegaba todo aquello que se decía que llegarían. Por supuesto, los patrocinadores no estaban antes, salvo los 3 o 4 a los que siempre agradeceremos que estuvieron presentes más por romanticismo que por otra convicción con el club, pero aquello llegó a ser del todo insostenible, juntado de juicios, demandas y un proceso de descomposición que, por mal que se pudiesen hacer las cosas, yo creo que la situación y el momento nos superó a todos, y yo creo que nunca se tuvo la perspectiva de la realidad que estábamos viviendo durante esos años. Sí, pero es lo que te decía antes. Al final, lo peor de todo es la especie humana, es el ser humano. La verdad, muy mal, o sea, una decepción extraordinaria. Porque, repito, a ver, te puedes equivocar, claro que te puedes equivocar. No te pueden valorar lo que has hecho. Vale, pues también lo compro, ¿no? Pero la persecución de la manera que se hizo, no a mí, a ti. Sí. Hostia, no tocaba. Yo creo que fue exagerada, pero forman parte de esta sociedad, ¿eh? O sea, sí, son así, o sea, esto así. Quiero decir, han pasado años y años y años y los clubes siguen sin hablarse, siguen con sus rencillas y con sus bueno, pues eso, con sus competencias que tienen, y que al final realmente cuando lo analizas dices, a ver, con todo el cariño, ¿quiénes sois? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, y el grave error de todo esto fue el no dimensionar realmente no sé si el origen, pero las circunstancias del club, ¿no? Es que seguramente hay más gente que se alegró de su desaparición de la que se lastimó por ello, ¿no? Claro. Entonces eso es una pena. Entonces, pero además, repito, cuando hay esa caza de brujas, esa persecución, porque ya todo el mundo se monta en el carro, hostia, eso es lamentable. A mí personalmente es un recuerdo que tengo que es de los, aún teniendo la ventaja de olvidarme de las malas cosas que me pasan, esa concretamente porque es emocional, esa me la guardo. Entonces, repito, dentro de esas, disculpo a jugadores porque son jóvenes y porque tienen una visión de la vida mucho más corta y una perspectiva mucho más corta, que ahora seguramente lo verán diferente, pero lo disculpo porque además para ellos era muy importante lo que estaba pasando. Disculpo a la buena gente, que ella ha dicho los nombres antes, sí, y me sabe mal, pero bueno. Pero hay otros que han sido muy malos y, oye, Dios los ha castigado a algunos y otros no sé si los castigará o no. Pero eso es lo lamentable de todo. Eso es lo que más me dolió. La gente yo creo que llegó a ser mala en mezquinos, muchos momentos. Fueron muy a mí mezquinos. mismo me llegaba, y yo en un momento cuando dije basta y salí porque no había manera de seguir, es cuando de alguna manera ya me empezaba a afectar a mi familia, porque al final yo tenía un escudo, sabía lo que había, pero claro, cuando ya te dice que precisamente yo me casé en el año 2012, exacto, en enero del 2012. Mira, esto ya son cosas más que vamos vacilando. Cuando ya me decían que yo creo que era el trabajador que llevaba más tiempo sin cobrar del club. Llegué a sumar 8 o 9 meses sin cobrar ni un duro. Sí. Y estaba al límite. Incluso tenía que escuchar por claro, porque como como Segarra le ha pagado la boda y el viaje de novios. Tremendo. Y estaba ahí negociando con aquel supuesto inversor italiano que quería, no sé si te acordarás, que quería comprar la deuda, y era por aquel entonces, enero del 2012. Sí. Pero al final llegamos a un nivel de absurdez, de tener que justificar cuando no había ninguna necesidad de hacerlo, porque el objetivo de todo el mundo era el mismo, intentar arreglarlo. Y al final la sensación de que cada paso que intentábamos dar nos metíamos más en el fango, porque al final ese es un poco el resumen, año tras año, empezando desde el primero del ascenso, año que pasó, al final lo único que hicimos fue irnos hundiendo más con el único objetivo de arreglarlo, de dejar la situación de la mejor forma posible, que nos superó absolutamente a todos. Por motivos propios nos equivocamos en ciertas cosas, pero seguimos dando la cara
yo creo que hasta el último minuto del descuento, hasta que hubo partido, para que este Sporting se aguantase. Yo creo que al final todos aquellos, o la gran mayoría de aquellos que decían que luchaban para salvarlo, fueron los que también lo acabaron hundiendo en su realidad, ¿no? Si hubieran remado en la dirección que tocaba, seguramente lo hubiéramos solucionado. Yo hubiera marchado igual, la deuda seguramente se hubiera renegociado, pero el club hubiera seguido con su nombre y yo, bueno, de alguna forma, seguramente estaríamos aquí con esta situación, ¿eh? Porque si no hay recursos, no hay recursos y volvemos al origen. No hay que olvidar que el Sporting, te lo apuntaba antes, pagaba pólizas de los años 80 y las estuvo pagando hasta los años 2000 casi. Sí, Quiero decir que esta situación de renegociar deudas, de miseria, de complicación, yo creo que la gente se olvida y gente que la misma estaba pagando esas pólizas. No digo que sea lo correcto ni lo que haya que hacer, pero esta era la realidad del Sporting Maonés. Sí. No era capaz de generar, no lo logramos nosotros, pero es que no lo lograron los de antes, que el Sporting en sí mismo generara lo necesario para ser viable y sustentarse económicamente. Porque si eras deportivamente modesto, la gente no venía y no había ingresos. Si intentabas dar un paso, te comían los gastos. No había una posibilidad de equilibrio, ni tampoco había una base de 200, 300 niños, familias y sustento social, como hoy en Menorca muchos de los primeros equipos en regional o en tercera viven de todo lo que da la base. En el Sporting, me sabe muy mal decirlo, pero transita en la carretera de Maón a San Luis en un lugar donde nunca ha sido capaz de generar una identidad propia. La gente es del Menorca o de la Unión, o se va a la carretera al final de ella y se va al San Luis. Y eso es lo triste, esto es lo que nunca ha logrado crear el Sporting Maonés. Por mucho que duela reconocerlo, por mucho que parezca que va en contra de la esencia de ese club, pero es la triste realidad. Lo has dicho tú, siempre hemos pretendido ser mucho más de lo que tristemente este club ha recibido a nivel social en Mahón y en Menorca, ¿no? Sí, es así. Es así. Lo que pasa que si volvemos a los orígenes de la conversación, de esta tertulia que estamos teniendo, al final se consiguió un ascenso, se consiguió un trofeo Illes Balears, con el Mallorca de primera división. Se creó el equipo femenino, se hizo un clinic internacional monstruoso. Se propuso la isla del deporte. Se hicieron tantas cosas en 3 años que si esto se hubiera valorado en su momento, seguramente hubiéramos encontrado una fórmula, porque también se podría haber analizado la buena intención que había, porque siempre cuando tomas decisiones y llevas un proyecto adelante es inevitable tener daños colaterales. Siempre le puedes hacer daño intencionada o no intencionadamente, pero siempre sale alguien perjudicado. En este caso hubo gente que salió perjudicada sin ninguna mala intención por nuestra parte, porque hicimos todo lo que pudimos, y eso es lo que, repito, eso es lo que peor me sabe, ¿no? Porque bueno, yo creo que el fondo de todo esto estaba creado con gente de muy buen corazón y muy buenas intenciones. Y bueno, lo echaron a perder. ¿Y cómo viviste durante esos momentos, especialmente los más duros, el grado de responsabilidad con tu familia, con tus amigos? Sé de primera mano que la figura de Ruth, de tu mujer, fue la primera y gran baza para ayudarte y aguantarte en todo el desgaste que hubo en ese proceso. A ver, en este caso y en todos los casos, Ruth es el faro de mi vida, es el puerto donde sé que pase lo que pase cada día, veo la luz y vuelvo, ¿no? Entonces, para mí Ruth es digamos, la paz, ¿no? Es la paz. Entonces, evidentemente, en aquellos momentos que lo pasamos muy mal, ella supo estar a la altura, como siempre, y me dio ese refuerzo que necesitaba, pero que he de reconocer que también lo pasó muy mal y que le costó muchísimo. Pero Ruth siempre está a la altura. Y me ayudó muchísimo, claro, Lo que pasa es que hubo consecuencias, claro, no excesivas, pero no dejaba de haber tensiones y malos momentos, porque al fin y al cabo es lo que te decía antes, le estábamos dando de comer, porque es así,
de nuestro bolsillo a muchísima gente. Entonces, porque claro, si el club genera 2 y los gastos son 10, ya sé que me he metido voluntariamente. Claro, claro. Pero esos 8 los he puesto yo. Entonces, si con los 2 pago a 3 personas y los otros 15 se pagan con lo que yo pongo, hostia, gracias. No, nada más. Ya está, nada más. No, hostia, no me machaquéis, porque claro, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. ¿Volverías a hacerlo? ¿Ser presidente del Sporting Maonés? No. Sabiendo lo que has vivido, no. No, a ver, te he de decir que no sería presidente ahora mismo de nada. Ni de la escalera. De nada. No, de hecho, rehuyo cualquier presidencia. Pero del Sporting no. Del Sporting no, porque aunque no soy un tío rencoroso, lo que pasó fue demasiado desagradable. Yo te he de decir que incluso hubo un tiempo que me costó, yo no digo venir a los campos, aquí no he vuelto hasta hoy. Algún otro, porque mis hijos algún momento, por desgracia, les dio por jugar a fútbol, porque el fútbol, y este es otro capítulo que hablaremos otro día, no deja de involucionar, es un reflejo también de una parte crítica también de la sociedad, pero realmente no quería ni verlo por la televisión. O sea, llega a un nivel de hastío del propio fútbol y de todo lo que mueve el fútbol y lo que vivimos, que realmente era como, no quiero verlo. Porque además también hay muchos más factores que influyen en este deporte que también te hacen dudar de muchas cosas también, ¿no? Entonces, me alineo perfectamente con lo que dices. Lo que pasa que si ves el fútbol desde la distancia y te gusta, lo disfrutas. Si lo has de vivir intensamente y defendiendo una serie de cosas, han de estar las cosas muy, 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 muy claras. De hecho, estuvimos a punto de quedarnos en Mallorca, que nuestro amigo, por decir algo, Serra Ferrer, nos metió una traicionada de puta madre y era también una alternativa para el Sporting, porque mi primer paso hubiera sido tenerlo como filial y solucionar el tema económico. Esto era otra, porque lo has dicho un poco al principio, a ti, e incluso en los momentos que iba peor o más complicado lo tenía el Sporting, se te vinculó a 2 clubes, al Menorca Básquet como un hipotético nuevo presidente para intentar, aquella época Sunil Barchoal, todo ese equipo también que había detrás, y por otro lado estuviste a punto con un grupo detrás de adquirir, aquel entonces porque evidentemente el Mallorca es una sociedad anónima, el Mallorca, y que al final de alguna manera fuese el salvoconducto también del Sporting Maonés por aquel entonces. Es que de hecho además en este del Mallorca sí me llamaron, aquí sí que yo estaba aquí la mar de tranquilo y me llamaron, y también cuando estaba todo negociado y Alfredo Tifón y Ruth estuvieron en Mallorca, hicieron la due diligence, estaba todo negociado con Mateo Alemán, etcétera, lo teníamos todo para poder tirar adelante el proyecto Mallorca y automáticamente absorber o salvar al Sporting, que para mí era una buena alternativa también. Me encontré con Serra Ferrer, que es otro monstruo, pero monstruo desde el aspecto más negativo. No he visto una persona más rata que él. Nos traicionó a todos. Y entonces, pues una posibilidad más de solucionar el tema del Sporting se diluyó por culpa también, pues, lo que decía, de intereses, ¿no? Al final, la venta al mejor postor, de alguna manera, ¿no? Pero realmente puedo decir que estuviste a 5 minutos de ser presidente. O 3, 5 o 3 minutos del Real Club Deportivo Mallorca. Y cuidado, que eso son palabras mayores, estamos hablando de fútbol profesional y la repercusión que supondría para el Sporting Maonés. Hubiera sido la lotería, no pudo ser. Pero también se hizo con la mejor intención, que nadie me diga que lo hacía por interés. Porque yo lo hacía porque el proyecto de Mallorca, evidentemente, era muy interesante, obvio, pero también podría haberlo cogido si hubiera salido bien y olvidarme del Sporting Maonés. Y la primera intención que yo tenía, y el que me conoce lo sabe, era intentar que el Sporting fuera como una especie de filial y beneficiarse de esto, ¿no? Otra cosa que la gente tampoco la ha tenido en cuenta. Bueno, pero fíjate, en 3 años, la cantidad de cosas que han pasado. ¿Y del Menorca Básquet estuviste tan cerca o fue simplemente usar un nombre? Aquí yo creo que me utilizaron para lo bueno y para lo malo. Por eso digo siempre que soy un ingenuo, pero que me da igual. No me ha ido mal en la vida, no me puedo quejar, con lo cual ya estoy bien. Pero hubo una corriente que iba dirigida a eliminar a Reinés, creo que podía ser. Benito Reinés debía ser por aquel entonces, porque era José Luis Sintes y luego era Benito Reinés. A lo cual yo no llego a nada. Yo tampoco
tampoco lo tenían claro, la verdad. Así como lo del Mallorca sí. Lo del Mallorca sí, porque es un deporte que más o menos controlaba y dominaba, iba bien acompañado. Pero también te digo, si hubiéramos conseguido que el Menorca Básquet lo pudiéramos gestionar, hubiéramos apostado 100% por la política de unión, de globalización, de proyectos, del ¿no? deporte dentro de Menorca. Y con el carnet del Menorca Básquet podrías ver el Sporting, el Menorca, el Unión, el que hubiera querido. Es que incluso ahora, hablando de esto, me acuerdo que nunca fuimos capaces, lo intentamos, pero del otro lado no, porque eran los grandes, de intentar cuadrar horarios. No sé si te acordarás, Sí, que había partidos, y había tanto. días que coincidíamos, nosotros por prerrogativas de televisión muchas veces, que coincidíamos justo a escasos metros, porque el pabellón Menorca está aquí a 3 minutos y era muy triste que con una oferta deportiva brutal, pero muy concretada en el fútbol, en el vóley y en el fútbol en este caso, coincidiéramos en un espacio temporal, ¿no? Sí. Eran todo peleas, todo peleas. Es cierto, es cierto. Claro, en un escenario así era muy complicado. Si luego te giras y arrastras a 100 y pico de personas o 200, te das cuenta que Que al final era como era aquello del crónica de una muerte anunciada, ¿no? sí. Era así. Oye, ¿y qué fue después del fútbol? Después del Sporting Maonés, ¿qué ha sido de Paco Segarra? Bueno, pues... Aparte de vivir un poco más tranquilo. Sí, no. Bueno, yo seguí con los negocios de familia a nivel de hotelería, apartamentos turísticos y tal. Y luego, casualidades de la vida, apareció en mi vida o en nuestras vidas un americano que se llama Eric Simon, que es un pedazo de persona y es un crack, que lo conocí, que es psicólogo, que viene de la Liga Americana del Fútbol Americano, que tiene un test de psicología deportiva que es una auténtica barbaridad a nivel de información orientada al rendimiento deportivo. Nos pusimos de acuerdo yo te diría que en una comida, y empezamos a comercializar ese test con mi hermano, y la verdad es que estamos muy satisfechos porque es muy gratificante poder ayudar al deportista desde el punto de vista emocional. Y bueno, estamos trabajando con grandes clubes, además, ¿no? Con grandes clubes, sí. Estamos trabajando con buenos clubes, grandes clubes de fútbol, de básquet y de ciclismo ahora mismo, y de waterpolo. Ahora estamos trabajando en esas cuatro líneas. Contentos, la verdad. Es una cosa que es una dedicación, como te digo, muy gratificante, porque ves la progresión de las personas y cómo cuando tienes capacidades físicas y técnicas para poder desarrollar un deporte, esa duda o esa pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo es posible que con lo bueno que era, no llega? Y que parecía que no, ha llegado. Ese 30% que todo el mundo habla de importancia que tiene el tema mental, cobra todo el sentido del mundo, ¿no? Cobra todo el sentido del mundo, porque ese 30% lo tengo yo. Tú haces el test y yo te diré por qué. Wow. Sin error, ya te lo digo, sin error. Entonces... es casi brujería eso, ¿no? No, es ciencia. Parecería brujería, pero es ciencia. Es ciencia porque hay una base de datos de casi 20.000 atletas, porque hay un recorrido de más de 20 años en las ligas americanas y las universidades, y porque nuestro estandarte número 1 de clientes es el Barcelona. Entonces, cuando ves los jugadores... O sea, que el éxito no es de Flick, sino que es de... No quiero decir esto, no. Yo lo que quiero decir es que nosotros damos una información que complementa las decisiones que puedan tomar los clubes, ¿no? En este caso, la cantera del Barcelona se hace, ¿no? Entonces, cuando dicen, hostia, parece que los jugadores que suben al primer equipo lleven jugando toda la vida en primera división, ¿no? Es porque suben aquellos que emocionalmente saben que no fallarán. Y los que tienen que trabajarlo. Entonces ahí sí que entramos en una dinámica de seguimientos y tal. Wow. Pero los que decimos, este es un 4 estrellas, este no hay problema, Flick, no ya puedes tirar para arriba porque este no falla. Wow, qué bueno, enhorabuena. Sí. Esto hay que contarlo más largo y tendido. Eso da para otro encuentro. Sí, para otro encuentro. Para ir cerrando un poco el círculo, porque se nos está haciendo ya de noche y no sé ya si los focos deben funcionar o no de Vintaufa. Para ya resumirlo, para ti, dos flashes de lo mejor y lo peor de esos 4 años.
en el Sporting Maonés? Lo mejor, los recuerdos que tengo deportivos, lo mejor. Y las relaciones que hice con ellos. Con Mati no, porque Mati ya es amigo de hace toda la vida. Te conocí a ti y eres yo no sé si eres mi hijo, eres un amigo o eres mi hijo ya, ¿no? Pero por edades. Joan Esteva. Jugadores. Gran recuerdo de Moyano. Gran recuerdo de otros jugadores que han pasado por el club y que tuve una muy buena relación. Para mí eso me llenó totalmente. Y algunos directivos que humildemente hicieron lo que pudieron y que en las primeras épocas realmente me hicieron muy feliz. Y eso para mí es el factor humano lo mejor. Lo peor, factor humano también. Factor humano. Lo peor, el final. O sea, la traición. La traición de una serie de personas que hicieron que me olvidara de los éxitos deportivos y me hicieron que no tuvieran la relevancia que tuvieron en el final, porque cuando hemos analizado todo lo que hemos hecho, oye, hicimos muchísimas cosas y hubiéramos podido hacer muchas más. Entonces, lo peor, esos no personas, esos bichos que hay en todas las sociedades y que a nosotros nos tocaron unos cuantos y que pudrieron todo lo demás, ¿no? Entonces, el mejor recuerdo de los deportivos, el peor, el factor humano, que fue un desastre. Si le pudieses mandar un mensaje, un WhatsApp no, porque no había en el 2008, pero un mensaje, una carta manuscrita a ese Paco inocente que empezó en el Sporting Maonés, ¿qué le dirías? ¿Sal corriendo? ¿O no lo hagas? No. Mira, yo analizando el tema le diría, hazlo, y cuando volviéramos de Tenerife, yo estaría en el aeropuerto y le diría, Paco, vete. Hasta aquí. En ese momento me hubiera ido. Me hubiera quedado solo con lo deportivo. Hubiera sido fantástico. Totalmente. Es lo que hemos dicho un poco. Esa tristeza que seguramente queríamos negarnos a nosotros mismos de que éramos muy pequeñitos. Los pocos, que los alabo porque había una pequeña masa social que vivía por y para el Sporting Maonés, porque durante los años la gente vivía preparando el calendario del Sporting, cuándo juega, dónde vamos, pretemporada, la empezamos, intentemos viajar cuando se pueda. Esta era la realidad del socio y del aficionado de verdad del Sporting Maonés, del que lo acompañó prácticamente desde el minuto 1 de su nacimiento, y muchos hoy, tristemente, han fallecido por una cuestión evidentemente de edad, ¿no? Pero esa era la realidad del Sporting Maonés, que en muchas fases de su historia, esta última especialmente, vivió muy por encima de su propia realidad. La propia estructura del club era amateur para una competición que necesitaba a una estructura profesional. Seguramente ahí, me incluyo, nos equivocamos pensando que éramos capaces de sacar adelante un barco que desde luego no estaba dimensionado a esa realidad que realmente estábamos viviendo aquí en Mahón y en Vintaufa, ¿no? Muy alejada de lo que realmente la isla, yo creo que de alguna manera se merecía. Menorca ha disfrutado del mejor baloncesto ACB durante varios años, del mejor fútbol de segunda división, y no ha correspondido de la manera que realmente merecía el deporte. El baloncesto sí en afluencia, porque logró asistencias impresionantes, no así el fútbol, que realmente estuvo muy lejos de lo que fue esa primera etapa en Segunda División B. Y de todas maneras, ¿no te queda esa sensación de que el fútbol realmente estaba y está muy podrido? O sea, cuanto más conocíamos del fútbol, desde nuestra distancia, me acuerdo de esas reuniones y comisiones un tanto extrañas en la Federación de Fútbol Profesional, esos encuentros con agencias de futbolistas, con otros clubes, siendo lo pequeños que éramos, pero de alguna manera, cuanto más sabías, daba más sensación de que esto del fútbol era un cruce de intereses, de mafias casi organizadas, que realmente te invitaban a alejarte un poco de este sector, ¿no? El fútbol es, desde un punto de vista de gestión, es el peor deporte que hay. Es el que mueve más dinero, es el que está más podrido, es el que hay más intereses, es el que hay más traiciones. Es muy complicado, y lo digo con conocimiento de causa, porque con esto de la asesoría deportiva, claro, a nivel de psicología, estoy en trato con muchos clubs y te das cuenta cómo funcionan los directores deportivos, los acuerdos que tienen con algunas agencias, qué tipo de jugador mueven cuando interesa o no interesa. Al final realmente es muy complicado, es bastante mentira todo. Es bastante mentira todo. Luego el jugador hace todo lo que puede y bueno,
y no hay nada que decir, ¿no? Pero lo que envuelve el fútbol es... Es digno de estudio, ¿no? No sé, no sé si seríamos capaces de analizarlo todo, porque habría que hacer una limpieza extraordinaria, pero seguramente hecha la limpieza, al día siguiente volvería a estar podrido, porque hay muchos intereses. Esto es casi como la política, entonces, ¿no? Sí, mira, vale. Lo de la política mejor no tocar. Ni la local, ni la estatal, ¿no? Es igual. Es exactamente igual. Estamos en una sociedad sin valores. Entonces, vamos a lo mismo. Cada uno mira por uno mismo. El yo, yo y el ya. El yo y el ya. Y el yo y el ya es lo que te está... Y el tú más, ¿no? Que hoy también está tan ya está. Y a partir de aquí, todo lo demás no tiene importancia. Recuperando una de las primeras preguntas y con eso casi concluyendo, ¿sigues teniendo la misma percepción de lo que es Menorca hoy para ti? ¿O Menorca se ha ensuciado un poco con ese recuerdo del Sporting Maonés? No. Hubo un momento incluso que debías desconectar de la isla diciendo no puedo volver. ¿Pudo volver Paco Segarra a Menorca con normalidad después del Sporting Maonés? De hecho volví el mismo verano. Okay. Pero volví el mismo verano porque volviendo al tema, porque Ruth me decía, pero es que ¿qué hemos hecho mal? Ya. ¿Qué hemos hecho mal? Entonces, yo la verdad es que no tenía ninguna ganas de venir, porque no tenía ganas de encontrarme a nadie, por dos motivos. Primero, por si alguien se osaba o era capaz de decirme algo. Eso por un lado. Y segundo, porque me conozco. Entonces, cada uno tiene sus limitaciones y yo tengo las mías. Entonces, yo tengo un carácter que sí, que cordial, pero cuidado. Entonces, como tampoco sabía cómo reaccionaría después de, como dicen, cornudo y apaleado, dije, no tenía claro. Pero mi mujer dijo, oye, Paco, seguimos. Y efectivamente, entonces el mismo verano ya empezamos a venir. Yo lo veo exactamente igual. Con el mal sabor de ese triste final, ¿no? Triste final. Y repito, y que del 80% de la gente justificado. O sea, yo no es que los tenga que perdonar, yo no soy nadie para perdonarlos, pero lo miro con ternura y digo, vale, al final si es que son buena gente. Hay otro tanto por ciento que no. Pero sí, yo veo exactamente igual, seguimos viniendo y tengo mi hija viviendo aquí, tengo 2 nietas viviendo aquí y vengo muy a menudo, con lo cual estoy encantado de venir a Menorca. Y lo que representa Menorca, que representa eso. Ahora con mis nietas no tanta paz, porque cuando no las tenía más paz porque me vuelvo loco. Pero sí, igual. Esto exactamente igual. Y sigo teniendo amigos, con lo cual... Sin duda, esta es tu casa. Si tuvieses que el último mensaje, el último aliento de un discurso que te gustaría decir, que quizá nunca se dijo o se te quedó guardado y quisieras que la gente supiese, para acabar, ¿qué dirías? Bueno, yo... más o menos ya lo he dicho todo, ¿no? Pero yo que me creyeran cuando digo que el proyecto era un proyecto basado en el romanticismo, en ningún interés, o sea, interés cero, de verdad, cero. Y después ya sigo y aprovecho, ¿no? Y me sabe mal por ciertos jugadores, como ya he dicho, que eran veteranos y no tenían que acabar así, por ciertos directivos que me ayudaron hasta el final y no he tenido tiempo ni ocasión de... Sí que he tenido tiempo y ocasión, pero no he encontrado ese momento de valentía de decir, oye, gracias por todo. Y ese es el mensaje, o sea, lamentar que acabara así, porque a nadie le gusta que haya un final así, pero tranquilo, porque, a ver, lo que sí que es cierto que es que los números cantan y ahí está lo que se llegó a hacer, ¿no? Con lo cual... Es así. Y yo acabando ya y volviendo a lo del principio, que al final lo decíamos, han pasado 13 años, que es una barbaridad. Al final ya lo ves, mismo campo, porque al final hemos vuelto y parecía un déjà vu de cuando casi lo encontramos, mismo viento, que siempre hace viento aquí en Vintaufa, y misma isla, ¿no? Pero al final te das cuenta de que muchas cosas o muy pocas cosas han cambiado. Quizás nosotros, y quizás aquí es verdad, que nos dieron mucho la espalda, porque nos la dieron, y el marcador final no nos acompañó. Pero yo creo que ganamos mucho más de lo que perdimos, porque a veces la victoria no estaba en el marcador, sino en la gente que al final se ha ido quedando a tu lado, precisamente cuando se acababan los focos. Y además, después de invertir mucho tiempo en este campo, mucho dinero, mucho esfuerzo y horas sin dormir, yo creo que hemos dejado algo
que no se compra. Y es la certeza de que lo dimos absolutamente todo. Y al final, es verdad que este campo no nos pertenece, el club no nos pertenece, pero esta historia sí, que creo que tocaba compartirla porque de alguna manera cerramos un círculo. Y eso al final nos lo llevamos nosotros para siempre y yo creo que nos demuestra también un poco cómo somos y lo que somos. Con lo cual, solo darte las gracias, Paco, por compartir este rato contigo, este rato de autenticidad y de verdad. Y al final, a veces más vale perder juntos que ganar acompañado de quien no toca. Gracias. A ti, gracias a ti.